Bueno, continuamos con esta segunda parte donde vamos a ver los métodos de extracción en varias etapas. Y comenzamos con la extracción en corrientes cruzadas, o también se llama corrientes paralelas, donde la alimentación RA se introduce en la etapa 1 con cierta cantidad de solvente D1, se hace la extracción y luego de separar las fases se obtiene un extracto E1 y un refinado R1. Ese refinado R1 se convierte ahora en la alimentación de la etapa 2. Se mezcla R1 con cierta cantidad de solvente D2, se hace la extracción y se obtiene un extracto E2 y un refinado R2, que sigue así sucesivamente hasta la etapa N. De esta manera se logra una extracción más completa de los solutos porque se hacen varias extracciones eh, con cantidades de solvente cada vez. Eh, Siempre en todas las etapas es el mismo solvente, o sea, si voy a hacer una extracción con agua, en todas las etapas voy a usar agua. Lo que se suele hacer es que en todas las etapas se usa la misma cantidad de solvente, pero eso no tiene por qué ser así. Vamos a decir, puedo usar eh, más solvente en la primera etapa y en las posteriores un poco menos. No necesariamente tiene que ser siempre la misma cantidad. Eh, Suponiendo que usamos la misma cantidad en cada etapa, cada extracto, la misma cantidad de solvente en cada etapa, cada extracto E1, E2 y así sucesivamente va a ser menos concentrado que el anterior. O sea, este va a ser el extracto más concentrado, este un poco menos y así sucesivamente, porque el sólido cada vez tiene menos soluto porque ya fue extraído más veces. Y los subíndices 1, 2 y así hasta n hacen referencia a de qué etapa sale la corriente. Por ejemplo, el refinado R1 significa que es un refinado que salió de la etapa 1 y el extracto E2 es el extracto que salió de la etapa 2. Bueno, con respecto a los balances de masa, eh, acá les muestro los balances para las etapas 1 y 2, pero esto se puede extender para cualquier etapa, cualquier número de etapa que tengan. Eh, y por ejemplo, para la etapa 1, mirando el diagrama que tenemos acá abajo, vemos que en el balance global las corrientes que ingresan son RA y D1, las corrientes que salen son R1 y E1, y antes, cuando hacíamos la extracción en una sola etapa, teníamos un único punto de mezcla M. Ahora vamos a tener un punto M para cada etapa y lo vamos a indicar M1, M2 y así sucesivamente. De la misma manera, se plantean los balances de soluto y los balances de solvente, multiplicando en cada caso por la fracción másica que corresponde. Y siempre tenemos que recordar que en cada etapa se alimenta el refinado de la etapa anterior. Es decir, no se agrega sólido nuevo cada vez, sino que el sólido va pasando de etapa a etapa. Para trabajar con el diagrama triangular, con la tracción en corrientes cruzadas, se empieza de manera muy similar a la extracción en una sola etapa. Ubicamos el punto que corresponde a la alimentación RA, trazamos la recta RAD y ubicamos el punto M1 que cae de la misma manera sobre esa recta. Para ubicar el punto M1 lo que podemos hacer es, a partir de los balances de masa que corresponden a la etapa 1, determinamos las composiciones XS-M1 y XD-M1, y una vez que tenemos ubicado el punto, al trazar la recta de reparto, ubicamos los puntos que corresponden a las corrientes R1 y E1, que son el refinado del extracto, y podemos determinar las composiciones. Una vez que tenemos las composiciones, podemos, a partir de los balances de masa, calcular las corrientes R1 y E1, y de esa manera tenemos determinado todo para la primera etapa. Ahora, para las etapas siguientes, siempre recordamos que en cada etapa se alimenta el refinado de la etapa anterior. Nosotros recién trabajamos con la etapa 1 y el refinado era R1, que está representado en este punto. Ahora, el refinado se convierte en la alimentación de la etapa 2. Se pone en contacto refinado R1 con solvente D2. Entonces la línea que vamos a trazar es R1D2. Es decir, la línea sale desde el refinado R1.
ya no desde RA. Y para ubicar el punto M2 vamos a determinar las composiciones de XSM2 y XDM2 a partir de los balances de masa para la etapa 2. Y el punto M2 va a estar ubicado sobre la línea que corresponde a esta etapa, que sale de R1 a D. Ya no, M2 ya no cae sobre esta línea. Entonces, una vez que ubicamos M2, trazamos la recta de reparto y podemos determinar los puntos que corresponden al refinado R2 y al extracto E2. Determinamos las composiciones, como habíamos hecho anteriormente, y a partir de los balances de masa se pueden calcular las corrientes R2 y E2. Y vamos a seguir operando de la misma manera para todas las etapas que tengamos. Para una tercera etapa, la alimentación ahora va a ser R2, por eso la línea va a ser R2, va a salir desde R2, y el punto M va a estar ubicado sobre esa línea, el punto M3. Al trazar la línea de reparto, podemos determinar el refinado de R3 y el extracto de 3, y así sucesivamente para todas las etapas que tengamos. Ahora vamos a ver un ejemplo de la extracción en varias etapas en corrientes cruzadas, y se trata de la extracción de taninos a partir del orujo, que es el residuo que queda después del prensado de las uvas cuando se produce vino. Dice, se dispone 150 kilos de orujo con un contenido de humedad del 10% y con un 35% de sólidos solubles, de los cuales 45% son taninos. O sea, a nosotros lo que nos interesa del orujo son los taninos, pero hay otras cosas que van a ser solubles. Entonces el 35% de los 150 kilos son los solutos, que son solubles en el solvente. De esos solubles, el 45% son taninos, pero nosotros para los balances de masa y para trabajar en el diagrama tenemos en cuenta el 35% que son los solubles. Se realiza una extracción con 400 kilos de agua a 85 grados en dos etapas en corrientes cruzadas. O sea, la cantidad total de solvente es 400 kilos, pero como se usa en dos etapas, en cada una se va a usar 200 kilos. Nos da el dato de retención y se pide que calculemos qué concentración de extractos se obtiene en cada una de las etapas, qué concentración de taninos habrá en cada extracto. O sea, nosotros a partir del diagrama y los balances vamos a determinar la concentración de solutos y multiplicando esa concentración por el 45% vamos a saber qué cantidad de esos corresponde a los taninos. Qué cantidad de refinados se obtiene al final de la segunda etapa y cuál es la cantidad de taninos que permanecen en el orujo luego de la extracción. Y en base a eso, si recomendamos agregar una tercera etapa de extracción con otros 200 kilos de agua. Entonces, para comenzar, planteamos los balances para la etapa 1, para la etapa 2. Tenemos los datos del problema, que fue lo que estuvimos hablando ahora. Solamente remarcar de que el 10% de humedad que mencionamos es solvente, que tenemos que tener en cuenta en nuestros balances. Ahora, en el diagrama triangular vamos a ubicar el punto que corresponde a la alimentación, teniendo en cuenta que el 35% son solutos y el 10% es humedad, ubicamos el punto RA. Trazamos la recta RAD y ubicamos el punto M1, y para eso usamos los balances de soluto y solvente de la etapa 1. Entonces, una vez que tenemos XSM1 y XDM1, ubicamos el punto M1 que queda sobre la recta RAD, y una vez que tenemos el punto M1 trazamos la recta de reparto y podemos ubicar los puntos que corresponden al extracto y al refinado que salen de la etapa 1. Ahora, determinamos las composiciones de esas corrientes a partir del diagrama. Ahí les pongo los valores de soluto y de solvente para cada una de ellas. Y calculamos las corrientes R1 y E1. Eso se hace con los balances de masa. Ustedes van a dar cuenta que tenemos dos incógnitas, entonces vamos a necesitar dos ecuaciones. Yo usé la del balance global y de solutos de la etapa 1. También se puede usar el balance global y el balance de solventes de esa misma etapa.
Reemplazando entonces por los valores, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y calculando obtenemos los valores de masa de las corrientes de refinado y de extracto para la etapa 1. Ahora vamos a continuar con la etapa 2 y recordamos que para la segunda etapa vamos a trazar la recta que sale del punto que corresponde al refinado 1, porque esa es la alimentación de la etapa 2. Entonces, una vez que trazamos la recta, repetimos el proceso. Vamos a ubicar el punto M2 usando el balance de soluto y solvente, en este caso para la etapa 2, reemplazando por los valores, entonces ubicamos el punto M2, trazamos la recta de reparto y podemos ubicar los puntos para el refinado 2 y para el extracto 2. Entonces podemos determinar las composiciones del refinado y el extracto de la etapa 2. Tenemos los valores para las concentraciones de soluto y de solvente, y calculamos las corrientes de ambas. Calculamos ambas corrientes, R2 y E2, a partir del balance global y de solutos de la etapa 2. También se puede hacer con el balance global y el de solventes, se obtienen resultados similares, un poco distintos. Una vez que resolvemos el sistema de ecuaciones, ahí tenemos los valores de las corrientes de refinado y de extracto. Ahora, como ya tenemos determinado todo, podemos responder a las preguntas. ¿Qué concentración de extractos se obtendría en cada etapa? Ahí tenemos los valores. La concentración de solutos en la etapa 1 es del 20% y en la etapa 2, o sea, en el extracto de la etapa 2 es del 7%. Y de eso, el 45% de los solubles son taninos. Entonces, al multiplicar por 0,45, tenemos que en el extracto 1 tenemos un 9% de taninos y en el extracto 2 un 3,1% de taninos. En realidad, esos extractos podrían quedar por separados, pero lo que se suele hacer es mezclar. Entonces se obtendrían 340 kilos de extracto mezcla y la concentración de esa mezcla es del 13% de solubles. ¿Qué cantidad de refinado se obtiene luego al final de la segunda etapa? Ahí habíamos sacado el valor de R2 igual a 210 kilos. ¿Y cuál es la cantidad de taninos que permanecen en el orujo? Dijimos que había un 4% de solubles en el refinado y de esos el 45% tenemos un 1,8% de taninos. Y al final la pregunta es si se recomendaría agregar una tercera etapa de extracción con otros 200 kilos de agua. En realidad depende, o sea, fíjense que las concentraciones de taninos, que es lo que nos interesa ya, son bastante bajas y en el refinado de la etapa 2, que sería lo que entraría a la próxima etapa, hay menos del 2% de taninos. En principio no se justificaría. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, que es el mismo ejemplo que habíamos visto de la extracción de té para hacer té instantáneo, pero en este caso vamos a usar la misma cantidad de solvente que habíamos calculado para la extracción en una sola etapa, pero lo vamos a hacer en 3 etapas en corrientes cruzadas. Entonces se pide calcular la concentración de soluto en extracto y en refinado y comparar los resultados con el ejemplo de la extracción en una sola etapa. Entonces los datos son muy similares a los que habíamos visto en el ejemplo de una sola etapa. Tenemos el 35% de solubles en la alimentación y el 5% de humedad que tenemos que tener en cuenta en los balances. Y la cantidad total de solventes es de 156 kilos. Como vamos a usar en 3 etapas, en cada una van a ser 52 kilos. Bueno, entonces en el diagrama triangular comenzamos ubicando el punto que corresponde a la alimentación. Como lo habíamos hecho anteriormente, trazamos la recta correspondiente a la primera etapa, RA de 1. Ubicamos el punto M1 que va a estar ubicado sobre esta recta, calculando las composiciones de XS M1 y XD M1 a partir de los balances de soluto y de solvente. Trazamos la recta de reparto y ubicamos los puntos correspondientes al refinado y al extracto de la primera etapa. Una vez que ubicamos los puntos podemos determinar las composiciones. Ahí tenemos entonces las composiciones para el soluto y el solvente del extracto y el refinado.
Entonces, de la misma manera, a partir de los balances de masa, calculamos las corrientes R1 y E1. En este caso, usé los balances global y de soluto. Se obtienen entonces las corrientes. Seguimos operando muy similar para las próximas etapas. Recordamos siempre que ahora, como R1 es la alimentación de la segunda etapa, la recta que tenemos que trazar es R1 de y el punto M2 va a estar ubicado sobre esa recta. Tenemos a M2, entonces trazamos la recta de reparto y podemos ubicar los puntos que corresponden al refinado del extracto y determinar las composiciones de esas corrientes de la segunda etapa. De la misma manera, calculamos con un sistema de dos ecuaciones, calculamos los valores de las corrientes y seguimos operando para la tercera etapa de la misma manera. Trazamos la recta, ubicamos el punto M3, trazamos la recta de reparto y determinamos las composiciones del refinado y el extracto para la tercera etapa. Por último, entonces necesitamos calcular las corrientes de R3 y E3, y en este caso lo hice con la ecuación del balance global y la del balance de solvente, para mostrarles que se puede hacer nomás. No se obtiene exactamente el mismo resultado, pero se obtiene un resultado muy similar. Y como es la tercera etapa, ya las concentraciones de soluto en el refinado y el extracto son muy bajas. Entonces, al trabajar con los valores de composición de solvente para esas corrientes, los números son un poquito más grandes y el error que se tiene en la medida es más chico. Bueno, entonces respecto a los resultados, tenemos las concentraciones de soluto en el extracto que se obtuvo en cada etapa. Fíjense que las concentraciones van disminuyendo, como habíamos dicho, y el refinado de la salida del sistema tiene un 2% de solutos, es decir, está prácticamente libre de solutos. Si hiciéramos una mezcla entonces de los tres extractos, se obtendrían 137 kilos de extracto con una concentración del 12%. Ahora, al comparar los resultados con la extracción en una sola etapa, con iguales cantidades de alimentación y de solvente, fíjense que las cantidades de extracto que se obtienen son prácticamente las mismas y las concentraciones también, en realidad, en la operación en varias etapas en corriente cruzada es un poquitito más alta, y el refinado, cuando operamos en una sola etapa, tiene remanente todavía un 5% de solutos. Y al operar en varias etapas en corrientes cruzadas, un 2%. Es decir, está un poquito más agotado. Es decir, cuando uno opera en igualdad de condiciones, vamos a decir, cuando uno opera en varias etapas en corrientes cruzadas, la eficiencia es mejor, pero no hay una diferencia tan grande respecto a operar en una sola etapa. Sí, la diferencia es más grande cuando se trabaja en varias etapas en contracorriente, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Por último, vamos a ver entonces la extracción en varias etapas en contracorriente. En esta forma de operar, la alimentación RA se introduce por un extremo del sistema, en este caso en la primera etapa, y el disolvente se introduce por el extremo opuesto del sistema, en este caso la etapa N, o sea la última etapa. Entonces lo que sucede es que la corriente de sólidos circula en un sentido y la corriente de líquidos circula en el otro sentido. La corriente de sólidos se va empobreciendo en soluto y la corriente de líquidos se va enriqueciendo en solutos. Entonces esta es la forma más eficiente de operar un sistema de extracción, porque la diferencia de concentraciones, que es la fuerza impulsora de la transferencia de masa, siempre se mantiene en el máximo posible. Entonces podemos plantear los balances de masa. En el balance global para todo el sistema, las corrientes que entran son la alimentación y el disolvente, en extremos opuestos del sistema, y las corrientes que salen son el refinado de la última etapa y el extracto, que en este caso sale de la primera etapa. Los balances de soluto y de solvente se plantean de la misma manera, multiplicando por las fracciones que corresponden, pero en este caso también se puede plantear otra corriente ficticia, como habíamos dicho que la corriente de mezcla M era una corriente ficticia. En este caso se hace la diferencia
entre las corrientes que entran y salen de una etapa. Para el balance global, entonces planteamos la diferencia entre la alimentación y el extracto, y esto se iguala el refinado de la última etapa menos el disolvente, y se iguala a una corriente P que se denomina polo, también es una corriente ficticia, que sirve para resolver los problemas en el diagrama triangular. Esta corriente P es constante para todo el sistema. Esto quiere decir que hay un único punto P en el diagrama, a diferencia de cuando operábamos en varias etapas en corrientes cruzadas, había más de un punto M. Ahora vamos a tener un solo punto P. Y podemos ver que el punto P es constante si planteamos el balance de masa entre la primera etapa y una etapa I, una etapa intermedia cualquiera. Se plantea el balance y haciendo la diferencia podemos ver de que este término es igual a este término. Eso quiere decir que para cualquier etapa que planteemos, esto va a ser igual a P y vamos a tener un único punto P en el sistema. Ahora, habíamos dicho que M se encuentra sobre la recta que une RA con D y sobre la recta que une Rn con E1. O sea, en la intersección de esas dos rectas encontrábamos a M. Ahora, P vamos a encontrar en la intersección de las rectas que une Ra con E1 y Rn con D, y así para cualquier etapa que planteemos. Ahora, para usar el diagrama triangular, para la determinación del número de etapas, si conocemos las composiciones de las corrientes de entrada y de salida. Eso quiere decir que conocemos la composición de la alimentación, del refinado que esperamos que salga del sistema, el disolvente que vamos a usar y el extracto que esperamos obtener. Si conocemos esas composiciones, podemos ubicar los 4 puntos de esas 4 corrientes. Al tener estos 4 puntos, nosotros en la intersección de estas rectas encontramos al polo P. Hay otra manera de calcular dónde está el polo de forma más exacta, ahora lo vemos, pero esa es una manera, uniendo los puntos que corresponden en la intersección de las dos rectas. Entonces, al trazar una recta de reparto que pasa por E1, lo que vamos a tener es el punto sobre la línea de retención, el punto del refinado que sale en equilibrio con E1. Eso sería el refinado R1 que sale de la primera etapa. Entonces, al trazar la línea a partir del polo P que pasa por R1, vamos a tener el punto que corresponde al extracto 2, y así vamos a seguir operando hasta que tengamos una línea de una recta de reparto que esté ubicada a la izquierda del refinado que nosotros esperamos. Vamos a decir que eso indica que en esa etapa se obtiene un refinado de concentración de solutos igual o menor de la que nosotros planteamos. Entonces, en este caso, esto sucede para la tercera etapa. Sabemos que tenemos 3 etapas, trazamos 3 líneas de reparto. Entonces, en este diagrama se necesitan 3 etapas para alcanzar la composición que se buscaba. Otra forma de ubicar el polo P, entonces, es a partir de los balances de masa para el soluto y para el solvente. Si se plantean las diferencias, como se muestran acá, tenemos los 2 puntos que corresponden a las composiciones de la corriente ficticia P. Entonces, a partir de estas 2 ecuaciones podemos encontrar las composiciones para P que se grafican en el diagrama. Fíjense que de la misma manera coincide con la intersección de las rectas, pero es una manera más exacta de encontrarlo porque por ahí si las rectas son más largas, donde se cortan no es tan claro y conviene tener las composiciones exactas. Vamos a ver ahora un problema de extracción en contracorriente, que es sobre la obtención de azúcar de remolacha, en donde se usa agua como solvente. Tenemos la composición de la alimentación de 20% de solubles, 20% de humedad y la diferencia de inertes. Se desea obtener, dice, un extracto de 25 kilos de solutos cada 100 kilos de extracto.
Es decir, que esperamos un extracto del 25% en sólidos solubles, dejando un refinado con un contenido de solubles no mayor al 5%. Esto es para el refinado que sale del sistema, el refinado de la última etapa. ¿Cuántas etapas de extracción en contracorriente se necesitan para obtener estos resultados? Se van a extraer entonces 200 kilos de remolacha y se pide determinar además la cantidad que se necesita de solvente, las corrientes de refinado y de extracto que se esperan a la salida del sistema. Tenemos entonces también como dato la retención en 2,5 kilos de solución cada kilo de inerte. Fíjense entonces que tenemos las 4 composiciones para ubicar los 4 puntos de la alimentación, el disolvente, el refinado y el extracto que salen del sistema. Eh, y podríamos ubicar con eso nomás el punto P. Pero bueno, ahora lo calculamos también. Empezamos entonces determinando la corriente de refinado que sale del sistema. Para eso vamos a recordar que el refinado está compuesto de inertes y de solución retenida. Los inertes que entran al sistema con la alimentación, podemos decir que es la misma cantidad de inertes que salen del sistema. ¿Por qué? Porque el extracto no tiene inertes, entonces se va todo con la corriente de sólido. Entonces, multiplicando la corriente de alimentación por la fracción de inertes en alimentación, esto es igual a el refinado que sale del sistema por la fracción de inertes en el refinado que sale del sistema. De esa manera obtenemos 120 kilos de inertes en el refinado que sale de la última etapa. Ahora también, al conocer nosotros la cantidad de solución que está retenida, sabíamos que tenemos 2,5 kilos de solución por kilo de inerte. Entonces, a multiplicar, tenemos 300 kilos de solución que están retenidos en el refinado de la última etapa. Ahora, esta solución incluye soluto y solvente. Cuánto hay de cada uno se puede calcular, pero no lo necesitamos para determinar la cantidad de refinado, como la suma de los inertes y de la solución retenida, que da 420 kilos. Después se puede determinar la cantidad de extracto usando el balance de soluto, donde se simplifica porque en el disolvente no tenemos soluto. Podemos calcular entonces la cantidad de extracto porque tenemos los datos. Y de la misma manera, con el balance global calculamos la cantidad de disolvente que se necesita. Entonces ya tenemos las cuatro corrientes que se pedían, o sea, la alimentación era dato, tenemos la cantidad de refinado, la cantidad de extracto y la cantidad de disolvente, y podemos ahora calcular el polo P, la ubicación a partir de las presiones que se obtienen de los balances de masa, de soluto y de solvente. Y en el diagrama triangular entonces comenzamos ubicando estos puntos. Los 4 puntos de la alimentación, el disolvente y el refinado que sale del sistema y el extracto que sale del sistema, y podemos ubicar el punto P a partir de la intersección de estas dos rectas que tiene que coincidir con las coordenadas que habíamos calculado con las ecuaciones recién. Y bueno, ahí vamos operando, como habíamos dicho, hasta que una recta de reparto corte a la línea de retención en una concentración de solutos menor que la que esperamos en el refinado al final del sistema. Es decir, tiene que haber una recta de reparto que pase a la izquierda de este punto. Ahí vamos entonces trazando las rectas. Ahí ya no les pongo más los nombres de los puntos de refinado porque las líneas están bastante encimadas. Y la cuarta línea de reparto, que es la que está en rojo, fíjense que pasa a la izquierda de el punto correspondiente al refinado de la última etapa. Entonces, como trazamos 4 líneas de reparto, sabemos que necesitamos 4 etapas para lograr la composición que buscábamos. Entonces esto es todo por este tema. Les dejo mi mail para que me puedan escribir cualquier cosa que les pueda ayudar con los problemas de este tema de extracción. Y bueno, espero que les haya servido y estamos en contacto.